sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
esta mañana, ¿no? Y si usted ve que alguien no maneja bien la escritura, sería lindo mirar ahí al costado a ver si podemos ayudarlo, y de esa manera que ellos también miren que estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos inventando algo, sino que es lo que Dios dice. Y dice la palabra en el versículo 14 al versículo 26. Yo voy a leer el versículo 14 y como un coro podemos leer el 15, ¿no? Así para participar ustedes también con la lectura bíblica. Santiago 2.14. Bueno, yo voy a leer el primero y todo junto el 15, así hasta que podamos llegar al versículo 26. Dice: hermanos míos, la pregunta es: ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a que oremos ahí, vamos a hincar nuestro rostro, pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por estar en esta mañana en la Iglesia Bautista Victoria. Gracias, Señor, por cada hermano que ha llegado en esta mañana, aquellos que están visitando, Señor, y otros que vienen por una segunda vez, algunos seres queridos, Señor, que son amigos de hermanos acá en esta iglesia. Gracias también por los hermanos responsables y aún por el pastor de esta iglesia que pronto estará con los hermanos, Fernando Mon, Señor, y su esposa. Sabemos que tú eres, Señor, la cabeza de la iglesia y tú mereces la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, porque has muerto en la cruz del Calvario, has derramado sangre preciosa y ahora tenemos la vida eterna, Señor, y estamos reconciliados contigo, Señor. Y en esta mañana, Señor, antes de continuar, te pedimos perdón por toda falta, ofensa, pecado, Señor. Gracias por esa comunión que es restaurada cuando venimos en humildad también para confesarte. Y, Señor, ahora te rogamos que nos ayude en este tiempo que estamos juntos, Señor. Sabemos que todos tenemos diferentes necesidades. Te rogamos en forma especial, si hay alguien acá que no tiene, Señor, la salvación, que todavía no te conoce, Señor, y que le gusta venir a iglesias como esta, Señor, que hoy pueda tener un encuentro personal contigo y que tu palabra haga efecto a través de su Espíritu Santo, Señor, obrando en los corazones. Igualmente te ruego por mis amados hermanos que son fieles acá, que los edifique en sus vidas personales. Y gracias, Señor, porque has permitido que en este día toda mamá, Señor, representada sea honrada, Señor. Que esto sea un ánimo y un estímulo para no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas, Señor. Y nosotros que estamos detrás de esta plataforma, te necesitamos. Ayúdanos a expresar tu palabra, sabiendo que tú eres el autor y nosotros solamente instrumentos en tus manos, Señor. Y que podamos venir, Señor, rendido a tus pies, a consagrar nuestras vidas. Y si hay alguien, como dijimos, Señor, que también pueda tener esa profesión de fe, de confiar en ti, Señor, como ese Salvador y Señor de su vida.
Te pedimos todo esto y las gracias te damos, te amamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Invito a que tomemos asiento y, como ustedes saben, digamos, solamente brevemente, estamos frente al libro de Santiago, un libro, digamos, que posiblemente muchos lo hemos leído y sabemos que Santiago, digamos, es el hermano del Señor. Acordémonos que María después se unió con José y la madre del Señor y bueno, tuvieron otros hijos, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 1 de Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios. Y si nota algo, él no resalta que él fuera el hermano, ¿no? Sino que él sabe que es un siervo de Dios, ¿no? Y sobre todo dice: y del Señor Jesucristo. También, digamos, algunos consideran que Santiago era uno de los apóstoles, y sí era una persona muy apreciada, porque como ustedes saben, Santiago, el otro nombre de él es Jacobo, y a veces cuando uno mira en la Biblia, Jacobo era uno de los 12 apóstoles llamados, y uno piensa, bueno, es el que está escribiendo esta carta. No necesariamente, porque Jacobo, sabemos que es hermano de Juan, y bueno, hablando un poquito de la trayectoria, Jacobo, siendo uno de los apóstoles, fue el primer apóstol que murió. Ahí lo pueden mirar en Hechos 12, no sé si se recuerda ahí. Herodes dice que va en contra no solamente de Pedro, pero dice que mató a Jacobo. Y uno es interesante porque después en el capítulo 15 de Hechos, el escritor es Lucas, ahí menciona que vuelve a aparecer Jacobo y dice, bueno, si murió, ¿cómo puede ser que está con vida? Pero es que no es el mismo, digamos, o sea, tiene el mismo nombre, pero son diferentes personas. Entonces, pero hablando de Jacobo de Hechos 15, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, sabemos que al principio del ministerio del Señor, sus hermanos se escandalizaban. No vamos a ir a esos pasajes, nomás estábamos dando una explicación para conocer la trayectoria. Pero en un momento dado sabemos que el Señor hizo un llamado: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así como los apóstoles, los discípulos, también Dios obró en el corazón de los hermanos de Cristo. Y vemos acá en el ministerio, él era uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Entonces, con el tiempo, hermanos, mucha gente lo consideró casi como un apóstol. Si usted va al libro de Gálatas 1, sabemos que hablando de Saulo de Tarso, el que se convirtió, que perseguía a la iglesia y que después vemos más adelante que tuvo un encuentro personal con el Señor camino a Damasco, dice que él cuando fue a Jerusalén solamente encontró al hermano del Señor, hablando de Jacobo, Santiago, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos esta carta, él es como un anciano, como uno de los pastores de la iglesia, y él abre su corazón acá, principalmente porque usted sabe que en toda iglesia, en la trayectoria, siempre puede haber personas que no realmente son nacidos de nuevo, no son hijos de Dios algunos, y se entra la falsa doctrina, entra muchas cosas como pasa en nuestros días. Justamente un hermano decía: oremos por la nación, oremos por el mundo, ¿no? Porque el Señor viene pronto, y es verdad, el Señor viene pronto y viene a buscar a aquellos que han hecho una confesión de fe con el Señor, ¿no? No tanto porque vienen a una iglesia y les gusta, sino que han confiado en Cristo personalmente, ¿no? Y el Señor siempre quiere saber lo que hay en nuestras vidas. Y en una conversación el Señor con sus discípulos le preguntaron: ¿ustedes qué piensan o qué piensa la gente de quién es el Cristo, ¿no? Y algunos piensan que sos un maestro, otros piensan que sos Elías, y diferentes nombres. Pero él fue así, el Señor, frontal, porque él quiere saber, digamos, lo que nosotros pensamos y qué creemos, ¿no? Y entonces Pedro, ¿verdad?, que fue uno de los discípulos, después de que el Señor le preguntó: ¿y usted quién piensa que soy yo?, ¿no? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y a él estaba ahí haciéndole saber que él había confesado que él era el Mesías, que era el Salvador del mundo, que era el Señor, el Rey de su vida, ¿no? Y yo sé que nosotros venimos en esta mañana y a veces tenemos un concepto de Dios: es un héroe, es un profeta más, es un maestro, pero Jesucristo es Dios.
y Él sigue siendo Dios. Y para Santiago, digamos, quería Él ayudar a estos hermanos. Usted sabe que Santiago estaba pastoreando una iglesia judía y entre eso también había gentiles. Entonces, sin embargo, la mayoría venían con un trasfondo, y ese trasfondo era el judaísmo. Ustedes saben que cuando el Señor vino, había ya religiones. ¿Y cuáles eran algunas de esas religiones? Bueno, si usted lee los evangelios, en los 4 evangelios se habla mucho de los fariseos, se habla de los saduceos y de otros más, ¿no?, que estaban en ese tiempo. Y sin embargo, digamos, estas religiones al principio comenzaron bien, pero empezaron a agregar tradiciones, costumbres de hombres, que llegó un momento, digamos, a estar Dios fuera de su vida. Y ahora que vino el Señor manifestado en carne, ahí en San Juan 1 habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, hablando de Jesucristo. Él se hizo carne, dejó toda la gloria, dejó el cielo, y se hizo un hombre así como nosotros, como estamos acá en esta mañana, y empezó a caminar por Jerusalén, Israel. Y nota algo, si me estás prestando atención, todos los religiosos, ¿no?, todos aquellos religiosos que iban a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga, hermano? La sinagoga es el lugar donde se juntan los judíos cada sábado, ¿no? Y así como una reunión como nosotros, pero ellos abrían el Antiguo Testamento. Y ahora viene el Señor manifestado en carne, Cristo Jesús, y empiezan a rechazar. ¿Y quién es Jesús? Es el autor de la palabra de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí te das cuenta, digamos, que estaba la nación, hablando de Israel y del mundo, completamente alejado en ese tiempo. Entonces nosotros en esta mañana queremos asegurar que el hecho de venir acá a la iglesia y estar en este día tan especial de las madres, comprender, digamos, que seguir a Dios no es una cuestión religiosa, no es que te cambias de iglesia. Estamos hablando de una relación personal con Dios. Y esa persona, digamos, Él ya vino hace más de 2000 años atrás. Se llama Jesús. Ahora Él, digamos, murió y resucitó, y Él está a la diestra del Padre. Y Él usa personas así como nosotros, o alguien te ha hablado y te ha expresado el Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que Él quiere darte vida eterna. Y bueno, estos creyentes que estaban acá con Santiago eran buenos hermanos como ustedes, pero nunca falta que quiere entrar la falsa, ¿no?, religión, o tal vez el trasfondo con la cual ellos venían. Y todos nosotros, en esta mañana, la gran mayoría, un día alguien te habló de Cristo, pero venías con una religión, ¿no? Llámale católico, llámale mormón, testigo de Jehová. Así estaban los judíos, venían con fariseísmo, con saduceísmo. Y aún si nosotros venimos a una iglesia bautista como esta, si nosotros pensamos que es un hábito, reunirnos nomás, también se puede convertir en una religión, en una rutina. El Señor quiere venir a tu vida y ser el Señor y Salvador en todas las áreas de tu vida. Y no solamente que, como el hermano nos dirigía en el canto, de tener ese gozo, sino de seguir cultivando esa comunión con Dios, porque estamos temporal en esta tierra. Y tarde o temprano vamos a presentarnos con Cristo, los cristianos. Pero si no sos cristiano, también hay otra eternidad. Y esa eternidad, digamos, es muy difícil. Es la condenación eterna. Pero ya Dios ha dado la solución. Y Él derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree tiene que venir tal como es, arrepentido y decirle: Señor, ven a mi vida, perdóname de mis pecados. Yo sé que no me puedo salvar por mí mismo. Acaba de decirme el predicador que ni las religiones. Exactamente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, no hay 2, 3 caminos. Y estas personas que estaba Santiago pastoreando eran creyentes. Esta es una carta dirigida a los hermanos, pero también quiere a mostrarle a los hermanos que tengan cuidado, que hay una falsa fe. Y en esta mañana breve voy a hablarte sobre, inclusive hablar de Rahab, porque acá justo leímos de Rahab. Vamos a ver, ella era una mujer con un trasfondo bien terrible, pero también miramos la vida de Abraham, un hombre con un trasfondo, podríamos decir, económicamente bien en aquellos tiempos, pero ambos necesitaban a Dios. Y ambos en diferentes tiempos se fueron considerados amigos de Dios, ¿no? Porque acuérdate que te dije que la salvación es una relación con Dios.
La fe, digamos, como miramos en los versículos, hemos mencionado varias veces la palabra fe, desde el 14 al versículo 26, es una doctrina clave para nosotros los cristianos en la vida cristiana. Sin embargo, todo pecador, y cuando hablamos de pecador no pienses, bueno, usted que nos habla de pecado, usted es pecador, bueno, sí somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado un día, y Dios quiere perdonarte también, ¿sí? Porque puede ser perdonado, pero el pecador es salvo por la fe. Bueno, usted dirá, bueno, yo tengo fe. Bueno, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, si usted quiere buscarlo, o si no lo escucha, la palabra nos dice acá en estos versículos, el apóstol Pablo lo escribe desde la cárcel animando a los hermanos de Éfeso, y les dice, recordándoles de lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio, y acá dice la palabra, fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros, pues es don, que dice, de Dios. Es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el pecador que es perdonado es salvo por la fe. Ahora, todas las personas nacemos con fe, ¿no? Hay personas que dicen, yo tengo fe, ¿no? Y creo que por eso voy a estar un día con Dios. Todos nacemos con una fe natural. Sabemos que algunos tienen fe, por ejemplo, en depositar dinero en el banco y estar seguro que el dinero ese está ahí. Es una fe natural, que nacemos todos. Pero esa no es la fe que salva. También tenemos una fe, digamos, que podés subir a un autobús, ¿no? Aquí desde esta zona, cerca de Charlotte, y decir, bueno, un día me voy a México, o me voy a Centroamérica, o me voy a Sudamérica. Bueno, no estoy seguro si hay un autobús que llegue hasta Argentina, pero tendría que pasar por todos esos países. Pero vamos a poner un ejemplo, México, ¿no? Y bueno, quiero llegar a un lugar determinado, y bueno, usted paga su boleto, sube, y usted sabe que en unas 30 horas va a llegar al destino donde le dice, es una fe natural, lo mismo que alguien que sube en un avión acá y se va a otro estado, alguna ciudad acá en los Estados Unidos, es una fe natural. Pero esa no es la fe que salva. Y es lo que estamos mirando. ¿Qué es esta fe? Bueno, estamos mirando acá claramente que es una persona y el objeto es Cristo Jesús. Ahora nosotros los cristianos acá, yo sé que hay muchos que un día nos hablaron de esta verdad y qué lindo que hemos respondido. 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista, ¿no? O sea, nosotros los creyentes andamos por fe y sabemos que esa es la fe que nos trajo, porque el Señor no nos ha defraudado y por eso nos volvemos a congregar hoy en la mañana, ¿no? Y cada vez que se abren las puertas de la iglesia podemos seguir acá. No es que estamos siguiendo, bueno, no me queda otra, no, es porque el Señor habla en nuestros corazones. Su Espíritu Santo está obrando en los creyentes. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Y ahora en Romanos 14:23, tú lo puedes anotar, dice, y todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Entonces, alguien ha dicho que el tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 11, este capítulo, digamos, habla de aquellos hombres y mujeres que vivieron por fe. Encontramos hombres, encontramos mujeres que actuaron, y cuando hablamos de fe, basándose ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres nos han fallado? Aún en nuestros matrimonios, hombres y mujeres nos han prometido cosas y nos han fallado, pero su palabra no falla. La palabra permanece para siempre. Por eso, a pesar del costo, ellos tuvieron que pagar. Estamos hablando de Hebreos 11. Todos esos hombres y mujeres que podríamos decir, alguien dijo, es el museo de los hombres y mujeres de la fe. O sea, la fe no es algo que tiene que ver con una neblina. Ustedes han pasado alguna vez por un lugar de neblina y ni la luz del auto puede traspasar, que a veces dice, ay, no sabemos qué va a pasar. No, la fe no es una neblina ni tampoco es un invento, sino es la confianza que tenemos nosotros en la palabra de Dios. ¿Y qué es esta palabra? Es verdadera. No solamente es verdadera, trae convicción
que empieza a obrar de acuerdo con ella y también trae bendición a cada cristiano. Entonces, por eso acá miramos la palabra fe en este pasaje que hemos leído. Ahora, la pregunta es en esta mañana, ¿cuál es entonces la fe, hermano, ¿no?, que salva a una persona? Usted se puede preguntar, ¿cuál será entonces la fe? Usted me acaba de decir que no es esa fe natural. Entonces, ¿es necesario hacer obras? ¿Y qué son las obras? Bueno, por ejemplo, poder ayudar a alguien que está en necesidad, ¿no? Justamente leímos el pasaje donde dice que alguien entra y tiene necesidad y le decimos, bueno, que te vaya bien, ¿no? Pero, ¿es bueno ayudar? Claro que sí, visitar a un enfermo, ir a la cárcel, animarlo, es bueno todo eso. Pero, ¿cómo puede saber una persona, cómo puede saber vos si estás ejercitando esa verdadera fe? Y ahora Santiago va a explicar las 3 clases de fe en este pasaje bíblico. Y justamente Rahab y Abraham fueron por ese camino, ¿no? Y usted mismo va a llegar a una conclusión en este mediodía, antes que nos vayamos a comer esa rica comida, ¿en qué fe usted está? En primer lugar, vamos al versículo 14, ¿no? Dice ahí, hermanos míos. Entonces, dijimos que la carta va dirigida aquí a creyentes, gente que ha confiado en el Señor. Y la pregunta es, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? La pregunta esta que dice, si alguno dice que tiene fe, es porque había personas que decían que tenían fe. Pero estamos mirando que en estos pasajes vamos a ver 3 clases de fe, pero una es la verdaderamente la que salva. Y bueno, ¿y cuál sería entonces, hermano, esa primera fe? Bueno, ahora veamos acá un poquito más abajo, ¿no? Estamos viendo acá en Santiago, versículo 17, dice, así que la fe, si no tiene obras, dice la palabra, es muerta en sí misma. En primer lugar, digamos, estamos mirando una fe muerta, una fe muerta. Aún en la iglesia, hermanos, cuando comenzó, usted sabe que la iglesia comenzó con el Señor Jesús, llamó a los discípulos, después más adelante llamó a apóstoles, y mientras Él predicaba la palabra, así como lo estamos hablando hoy, Él la predicaba en la sinagoga, lo hablaba en el templo, hablaba a multitudes, y personas respondían al llamado de Dios, al llamado de salvación. Entonces, en la iglesia primitiva había aquellos que creían tener la fe que salva, pero no eran salvos. Y por eso es la pregunta que dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Estamos en el versículo 14. Entonces, siempre que existe la verdadera, habrá también una falsa, ¿o no? Claro, porque no podemos irnos por el lado, bueno, está la verdadera, pero también hay una falsa. Y Jesús dio una advertencia en su ministerio. En Mateo 7:21, si lo quiere buscar y si no, escúchalo por favor, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabemos que había gente que al decir Señor significaba que ellos eran esclavos de Él y que Él era el amo máximo. Pero es interesante que esta persona se acostumbraba a repetir, mire, dice Señor, con una vez que le decís Señor, significa que estás haciendo la voluntad de Él. Pero cuando decís 2 veces, no estás viviendo esa verdad, por eso dice ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero decirte algo, en esto no tenemos escapatoria porque Dios conoce las intenciones. Es como un niño que se le pide, bueno, hace algo, empezá a obedecer esto, sacar la basura, limpiar. Pero Dios mira la actitud del corazón. Dios mira las intenciones con las cuales hacemos. Dios mira más allá de las acciones exteriores. Por eso estamos hablando acerca de que si es necesario hacer buenas obras para salvarse. Los que tienen fe muerta, escúcheme bien por favor, están sustituyendo palabras por hechos, ¿sí? Conocen, ¿verdad?, todas las expresiones, como por ejemplo orar. ¿Es malo orar? No, nada que ver. Tal vez dar un testimonio y aún recitar versículos, ¿no?, apropiados de la Biblia, pero su hablar, ¿no?, y su andar no concuerdan. Por eso es la pregunta, ¿verdad?, que cuando en el 14 comienza, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe? Entonces esta persona sabe muchas cosas relacionadas a la fe, a la oración, al testimonio,
Y estoy hablando que no son cosas malas. Es lindo escuchar un testimonio, es lindo escuchar a alguien que ora, es lindo escuchar a alguien que abre la Biblia, pero no podemos olvidarnos que su andar a veces no concuerda. Entonces se equivocan al pensar que las palabras son tan buenas como las obras. Por eso escuchaste ahí, ¿qué le dijo el Señor a estas personas? Bueno, hicimos esto, hicimos milagros. ¿Y qué le dice el Señor? No los conozco, ¿no? Es que la cosa es que Dios conoce a los suyos. Por eso si vos un día recibiste al Señor como tu Salvador, gracias a Dios que estás en una iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia para ser salvos, venimos a la iglesia porque ya somos salvos. Y nosotros cuando miramos el libro de San Juan 10, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No le seguimos al Señor para ser ovejas, escúchame por favor, le seguimos a Dios porque ya somos ovejas. Y no somos cristianos porque yo me hago cristiano, Él nos hace, porque Él a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos hace una nueva creación. Por eso mirá lo que dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Querido, nosotros tenemos el privilegio, no fue algo que yo busqué a Dios, no es algo que vos buscaste a Dios. Él de su voluntad, el plan de Dios no fue algo que comenzó cuando Adán y Eva pecaron. Él ya sabía antes que el hombre iba a fallar. Él ya tenía un plan determinado. Él no te amó cuando empezaste a llegar a la iglesia. Él te amó antes de que vinieras a esta iglesia. Él te amó antes de que nacieras. Él te amó antes de que tuvieras padres y madres. Pero sin embargo somos responsables, ¿no?, a esa palabra que oímos. Y ahora lo que vamos a seguir hablando. Entonces miramos que Santiago da una ilustración acá sencilla. Por ejemplo, en el versículo 15, estamos de vuelta en Santiago, dice: si un hermano o una hermana están, ¿qué dice?, desnudos. Y eso es algo real que puede suceder, como una ilustración que él da acá. Un creyente que viene pobre, ¿no?, a la congregación, sin ropa adecuada, hambriento. Y la cosa es que nosotros los creyentes somos probados, porque así como amamos a Dios, pues debemos amar al prójimo. Y estos creyentes, ¿verdad?, dicen: bueno, yo tengo fe, pero ahora en su obrar no hay una acción. Y vamos a ver que ese obrar no tiene nada que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con alguien que Dios lo transforma cuando Cristo viene. Porque dice que Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas, ¿no? Dios cambia nuestras vidas. Entonces, este creyente pobre vino y es probada la iglesia. Entonces la persona de fe muerta, estamos hablando, vio al visitante, ¿no?, y se dio cuenta de su necesidad. Sin embargo, no se preocupó. ¿Por qué? Por ayudarlo. Todo lo que hizo, decir unas cuantas palabras. Y esta era una palabra que usaban mucho los judíos. En el versículo 16 dice: id en paz, ¿no? Es como podemos decirle: Dios te bendiga. Esa era una expresión que usaban los judíos en aquellos tiempos, cuando se decía, ya ves que se habla de la paz de Jerusalén. Todo lo que fue decir estas palabras: id en paz, calentaos y saciaos. Y así el visitante salió como hambriento, desnudo, como llegó. Qué terrible, ¿no? O sea, entonces ahora está saliendo en evidencia que el que dice tener una verdadera fe es una fe muerta. Estamos mirando eso. Entonces, el alimento, hermano, y el vestido son cosas necesarias para el ser humano. Usted sabe que el apóstol Pablo dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, ya sea salvo o incrédulo. Un incrédulo necesita pan y necesita como ropa, claro que sí. Un cristiano lo necesita, y por eso también en Mateo 6:31, si lo quieres leer, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de estas cosas. Si viniste en esta mañana, Dios sabe tu necesidad. El Señor sabe lo que tú necesitas para tu vida. Aún también Jacob incluyó estas necesidades ahí en Génesis 28:20. Si tú lo buscas, dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que me voy, y me diere pan para comer y vestido, que dice, para vestir. ¿Es importante el vestido?
¿Es importante el pan nuestro de cada día? Para un incrédulo y para un cristiano son cosas básicas. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar al necesitado. Y más si se requiere alguien que tiene hambre o tiene necesidad de una ropa, sea quien sea. Gálatas 6:10, ustedes saben que esta carta de Santiago va dirigida a los hermanos. Dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esto involucra a todo el mundo. Involucra el chino, involucra el de Inglaterra, involucra el de Portugal, involucra el de un país latino, todo el mundo. Pero nota algo, dentro de esas prioridades, mayormente a los de la familia, ¿qué dice? De la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Son aquellos que hemos creído en el Señor, como muchos de nosotros que estamos en esta mañana. Entonces ahí Gálatas 6:10 nos pone claro eso. Y en Mateo 25, ¿se acuerda que el Señor dio una ilustración de lo que va a pasar de aquellos que no visitan cárcel, no visitan al que está en enfermedad? Dice acá, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y quiero afirmar este versículo porque hay personas que dicen, ¿te das cuenta que tenés que ir a visitar a los enfermos? Tenés que ir a visitar a aquellos que están en las cárceles. Pero este versículo está hablando justamente de los judíos que sabemos que se van a quedar en la gran tribulación, ¿no? Y que muchos de ellos después van a creer por los 144.000 que van a predicar el Evangelio. Entonces, estas personas, digamos, van a ser perseguidas, ¿no? Y van a estar en cárceles, van a estar... Y justamente este es el juicio de las naciones. No está queriendo decir, bueno, si vas a visitar a un enfermo, vas a ir al cielo. No, no, no. Pero también es un énfasis a que si hay una fe muerta, muchas veces uno dice, bueno, ¿de qué aprovechará si tiene fe y no tiene obras? O sea, si Dios ha venido a tu vida, querido amigo, Dios va a transformar tu vida, tu manera de pensar, vas a ver las cosas como Dios mira. Entonces, el ayudar a una persona necesitada, hermano, es una expresión de amor, y la fe obra por el amor. Por eso Gálatas 5:6, ahí si lo quieres buscar, la palabra nos dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 6. ¿Por qué? Porque aquí había entrado el judaísmo entre los hermanos de Gálatas, y justamente el apóstol, ¿verdad? Pablo, que había sido fariseo, él le hace el hincapié a estos hermanos. Dice la palabra de Dios así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que detrás de la obra tienes que estar contenido por el amor al Señor. Ustedes saben que los fariseos, la gente decía, qué grandes personas religiosas eran, la religión que había en el tiempo que el Señor vino. Pero sin embargo Dios mira a ellos por dentro, que eran sepulcros blanqueados, su vida no amaban a Dios con todo el corazón, alma y mente, y ellos diezmaban, ofrendaban, hacían cosas buenas que la gente decía, qué grandes personas son, pero era una fe muerta. Y por eso dice la fe que obra, que dice por el amor. El apóstol Juan pone un énfasis. ¿Sabe quién fue el apóstol Juan? El apóstol del amor. Pero no siempre fue el apóstol del amor. Usted sabe que ellos eran los hijos del trueno. ¿Y qué carácter? Porque a veces uno piensa, bueno, ya vengo a Cristo, y no, Dios hace un proceso. Cuando recibís al Señor, Dios va a transformar tu manera de pensar, tu forma de ser. Mira, no hay nadie quien pueda cambiar, ni la cárcel te puede cambiar, ni un reformatorio. Dios transforma nuestras vidas. Y ellos eran el hijo del trueno, porque mira, en una ocasión dice que el Señor vino y los samaritanos no lo recibieron, y él se agarró de un pasaje bíblico, Juan, el apóstol del amor, y dijo, no hay un pasaje que oró Elías y cayó fuego del cielo, ¿por qué no oramos y lo quemamos a todos? Qué amor, ¿no? Usted dice, no, yo no soy así. No, es que, hermano, la verdad que qué misericordia Dios tiene y qué paciencia sobre nosotros. Pero bueno, ya las cartas esas de primera, segunda y tercera Juan nos habla justamente lo que vamos a leer ahora. Ahí en primera de Juan 3:17, este apóstol del amor, pero el que tiene bienes de este mundo, le habla a los creyentes, ¿no? Por eso, querido hermano, qué maravilloso cuando Dios te provee para ser un canal de bendición a otro. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces, es interesante que detrás de las palabras también debe haber un obrar, pero acuérdense,
Constreñido, motivado por el amor ¿a quién? A Dios. Aquí también, digamos, no solamente miramos eso en primera de Juan 3:17, pero en Lucas 10:25, el tiempo me falta, hermanos, yo te animo a que lo leas. Aquí justamente se expresa la parábola de aquel sacerdote levita y aún del buen samaritano, ¿se recuerdan? Cómo había en su formación religiosa, digamos, los levitas tenían muchas costumbres buenas y también aquellos sacerdotes. Pero te das cuenta que aún sirviendo en el templo, sirviendo, digamos, ahí en esos lugares que no tenían todo el privilegio, porque, queridos hermanos, nosotros hoy los cristianos somos sacerdotes para Dios. Por eso tenemos el privilegio de orar, no necesitamos un intermediario, podemos leer la palabra y el Espíritu Santo nos va guiando porque mora en la vida de los creyentes. Pero en el tiempo de Israel, hermano, hablando del tiempo del Señor y anterior, solamente los levitas podían servir, solamente los sacerdotes. Y bueno, podíamos decir que eran los más espirituales, pero el Señor los pone a través de esta ilustración de la parábola, porque la parábola es una ilustración, les hace ver que mirando al prójimo tirado en el camino, solamente lo miran y pasan de largo. ¿Y qué clase de fe es? Una fe muerta. Es lo que estamos mirando y Santiago nos hace ver ahí en estos pasajes que estamos hablando de Lucas 10:25 al 37. Y yo quiero decirte algo, estos hombres estaban dispuestos a defender su fe, pero no demostraron esa fe por medio de buenas obras. Examinémonos en este mediodía, queridos, si realmente es bueno defender la fe, pero detrás de la fe debe haber un obrar de los cristianos. La pregunta en el versículo 14, volvamos de vuelta a Santiago, donde estamos ahí. Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: ¿podrá esa clase de fe salvarle? Es la pregunta que hace Santiago, dice, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Qué clase? ¿Qué clase de fe está hablando? La clase de fe que nunca se muestra en obras. ¿En obras qué? Prácticas. La respuesta, digamos, es negativa. ¿Por qué? Porque cualquier profesión de fe, ¿qué es una profesión de fe? Cuando Dios te habla a tu vida y querés entregarle al Señor porque la palabra obró en tu corazón. Esa profesión de fe que no se manifiesta en una vida nueva y en buenas obras es una profesión falsa. Ponete a examinar si realmente desde que recibiste al Señor Dios ha empezado a hacer una obra, ¿no? Que comienza acá adentro, ¿no? Y por eso, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 17 de Santiago dice así también: la fe, si no tiene obras, es muerta, que dice, en sí misma. Hubo un hombre, digamos, que fue sacado del catolicismo, digamos, él fue un hombre que era sacerdote católico y fue llamado Juan Calvino. Y este hombre dijo: es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Entonces la verdadera fe en sí mismo, hermano, siempre trae ¿qué? Vida. No te va a traer muerte, va a empezar Dios a hacer vida en tu propia persona, y la vida produce ¿qué? Buenas obras. Por eso, ¿cuántas veces me escuchó el versículo? Yo soy el camino, la verdad, pero dice la vida. La persona con una fe muerta sola ha tenido una experiencia intelectual, ¿no? O sea, nosotros no queremos llenarte de información. Su mente conoce la doctrina de salvación, pero nunca ha entregado su corazón a Dios, ni ha confiado verdaderamente como que sea Jesucristo su Salvador y Señor personal. Sabe el vocabulario correcto, ¿no? A veces nos ha pasado a través de años gente que actuó por años en la iglesia y en el camino después de 10, 15 años dice: los había engañado a varios, pero hoy me entrego a Cristo. Y no lo hemos condenado, felicidades, qué bueno. Ahora comprendiste, ¿no?, lo que es ser un hijo del Señor. Es maravilloso. Entonces, pero nunca, como dijimos, han entregado. Y San Juan 3:16, un versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la fe en Cristo trae vida, como te dije, amigo. Donde hay vida hay crecimiento, y donde hay crecimiento hay fruto. 3 veces en el párrafo de Santiago, volvamos a 2:17, versículo 20 y 26, dice: la fe, si no tiene obra, está muerta.
Hay que tener mucho cuidado con solamente una fe intelectual. Nadie puede acercarse a Cristo por fe y permanecer como antes. Es como alguien que pone la mano en los enchufes donde enchufas. Si pones ahí, no vas a ser la misma persona, te vas a sacudir. Y la palabra de Dios tiene poder, ¿no? El que tiene al Hijo, dice 1 de Juan 5:12, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces la fe muerta no salva. Continuemos en Santiago 2:18. Ahora algo mucho más profundo, ¿no? Porque ahora está hablando de otro tipo de fe, y es una fe satánica, es una fe diabólica. Usted dice, ¿los demonios también creen? Oh, sí. Santiago quería despertar a aquellos que estaban leyendo este versículo. Mira lo que dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahora el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En estos días, hermano, a veces las iglesias han vuelto muchas veces a descubrir la realidad de actividad diabólica. Y es verdad, el Señor mismo en sinagogas Él habló y había gente poseída por Satanás. Aún, hermanos, la gente que venía a Cristo y que estaba poseída, ¿cómo se dirigían al Señor? Se dirigían, digamos, que Él era el mismo Dios. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20, habla de la armadura del cristiano y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. O sea, el diablo es real y sus demonios. Y por eso exhorta a los creyentes que deberían pedir protección de Dios para derrotar cualquier fuerza espiritual. Nosotros los creyentes no podemos vencer a Satanás, pero Dios es todopoderoso. Pero, hermano, es sorprendente que a muchas personas el hecho de que los demonios, ¿verdad? Aquí dice tengan fe, porque usted acaba de leer. ¿Qué creen los demonios? ¿Usted se ha puesto a preguntar qué creen los demonios? ¿Qué cree Satanás? En primer lugar, ellos creen en la existencia de Dios. ¿Usted sabía que el diablo cree en la existencia de Dios? Entonces no hay diferencia hoy en día con gente que dice yo creo en Dios. También, digamos, los demonios no son ateos ni tampoco son gnósticos. O sea, no vas a ver un demonio que en este caso hoy en día dice yo soy ateo, no creo en la existencia de Dios, no. También ellos creen en la deidad de Cristo. Muchos de ellos, como el endemoniado Gadareno cayó, ahí en Marcos 3:11, usted puede leer ahí, que cuando venían a él decían, eres el hijo, que dice, de Dios. También en Lucas 8:31, ellos creen en la existencia de un tormento. Ellos saben, cuando vino este endemoniado, le dijo, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? O sea, los demonios creen en la realidad de un infierno, creen en una realidad de una condenación eterna. No solamente eso, pero también en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 13, anota esto, ellos reconocen que Jesucristo es el juez. ¿Sí? O sea, se someten al poder de su palabra. ¿Se acuerdan que los mismos demonios que poseían ese hombre, 7.000 demonios, era una legión? Dice, por favor, mándanos los cerdos. O sea, los demonios y el diablo se sujetan a Cristo. Pero el creer y el temblar no salva. Eso quiero asegurar. Estamos hablando de una fe diabólica. Es posible que la persona esté iluminada mentalmente, ¿no? Y que esté conmovida en el corazón. Y no es malo tener emociones y todavía estar perdido. La fe verdadera implica algo más y algo más que se pueda ver y reconocer. En Santiago 2:18 acabamos de leer, dice, muéstrame tu fe, que dice el contexto, sin tus obras. ¿Qué está haciendo el escritor Santiago? Él está retando, dice, yo te mostraré, que dice, mi fe por mis obras. Y esa es la última fe que vamos a ver unos minutitos más, la fe que salva. Pero estamos viendo la fe satánica. La pregunta es, ¿cómo puede uno mostrar fe sin obrar? ¿Cómo puede uno mostrar su fe sin obras? ¿Acaso puede un pecador sin vida espiritual realizar buenas obras? Es imposible. Es imposible. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, Él nos ha creado para buenas obras. En Efesios 2:10, si tú quieres buscar, dice ahí que somos creados. ¿Qué somos creados? Es una nueva creación.
Nosotros tenemos la naturaleza antigua, pecaminosa, que hemos heredado de Adán y Eva, pero gracias a Dios que Dios ha hecho una nueva naturaleza. Y esa es la nueva naturaleza por la cual podemos vivir en esa fe, que vamos a ver unos minutitos más, pero ahora estamos mirando claramente que es imposible cuando recibimos a Cristo. Entonces, ahora sí, creados, Santiago 2:10, estamos creados, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Ser creyente es aceptar a Cristo, pero también es vivir para Él. Primero la vida se recibe y después se muestra la fe. Fe sin obra no es algo que salva. Por eso ahí dice la palabra muerta en el versículo 20. Cuando estamos hablando sin obras, en el versículo 20, sin obra es muerta. Este significado de la palabra sin obra significa inactiva, que no produce. Es como el dinero que no produce intereses, ¿no? Cuando uno lo pone en el banco. Entonces, ¿qué está expresando Santiago? Hay dos clases de fe ya. Está la fe, que en este caso es muerta, pero también está la fe que no puede salvar al pecador, porque la fe muerta, la que no solamente afecta el intelecto, pero sí también afecta las emociones, y no es malo las emociones, que podamos llorar tanto, pero Dios quiere afectar la voluntad, y ahí vamos a entrar al tercer punto. Vamos a ir al versículo 20, por favor. Dice la palabra, pregunta es, ¿mas quieres saber, hombre vano? Nota que dice, no hermanos. ¿Se acuerda que hace un momento dice, hermanos míos? ¿Qué es un hombre vano? Alguien que no tiene sentido la vida, que está vacía, que está hueca. Y quiero decirte algo, hubo gente vana y vacía en el pasado. Tenemos a hombres como Zaqueo, un hombre principal, pero sin Dios, sin vida y sin esperanza. Hubo hombres como Mateo, que después llegó a ser un apóstol, también estaba vacío, pero Dios lo llamó y él respondió a su llamado. Por eso ahí termina esta sección describiendo que la única fe que puede salvar al pecador, y es la que vamos a ver, es la fe viva, la fe que obra. La fe que, en este caso, esta fe que obra es una fe dinámica, es una fe poderosa, la cual resulta en un cambio de vida, no del intelecto nomás, no solamente que te toca las emociones, todos nosotros tenemos una voluntad. Y esta es, en primer lugar, la fe dinámica que salva. Y está basada, ¿saben dónde? En la palabra de Dios. Por eso leímos hace rato Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer, que dice, por la palabra de verdad. ¿Qué recibimos? Un nuevo nacimiento, basado en la palabra de Dios. No se trata acá, bueno, mi papá fue cristiano, mi papá va a una iglesia. Esto no se hereda por familia, no se hereda porque sos amigo de alguien que es bautista o que es evangélico, no, es algo individual, es algo personal y está basada en la palabra. Recibimos un nacimiento por la palabra de verdad. En el versículo 21, ahí en Santiago 1 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid la palabra que dice implantada. O sea, al recibir la palabra somos salvos. Y esa palabra implantada, no sé si usted, alguno de aquí hay jardinero, pero esta palabra es de un lugar que muchas veces se llena de hierbas que afecta la belleza de aquellas plantas que van a dar por haberse puesto, digamos, esas semillas y salen esas lindas flores. Pero para permanecer tienen que sacar todas esas cosas que rodean, que son hierbas malas, para que ese jardín tome belleza y siga dando fruto. Y por eso desechando toda, ¿qué dice? Malicia. No podemos vivir la vida antigua, digamos, y seguir a Cristo. Por la palabra de Dios, Dios va haciendo una poda, una limpieza, para que la palabra obre con poder en tu corazón, obre con poder en nuestras vidas. Y por eso dice acá, al recibir la palabra, versículo 21, y en Romanos 10:17 dice, así que la fe, algunos de ustedes la han escuchado, es por el oír. Y no está hablando del oído humano. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos un oído, pero está hablando del oído del corazón, ¿sí? Porque podemos tener oído y salir de este lugar como entramos, pero Dios quiere afectar la voluntad, quiere tocar
tu corazón. Así que la fe viene por el oír, y vuelve a decir, y el oír. Usted dice, ¿cuántas veces tenemos que oír? Y esa es la fe viva. No es algo que solamente la recibimos como beneficio, sino que mientras vamos al cielo, vivimos por fe. Y es la que nos sostiene. Santiago también acá tomó ahora lo que vemos, hablamos de Abraham y de Rahab más abajo. Dice versículo, por favor, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de Dios. Santiago toma que Abraham, pero también más abajo menciona a Rahab como una ilustración de una fe viva, de una fe dinámica, que ambos escucharon. Es el mismo mensaje, es la misma verdad, pero son diferentes las personas. Pero ¿qué pasó? Recibieron ambos el mensaje de la palabra de Dios. La fe es solo, en este caso, como un objeto. Y el objeto es el Señor Jesucristo. Por eso hubo un indígena en la selva que se postraba continuamente ante un ídolo. Y ahí estaba frente a ese ídolo que para él era una piedra que tenía mucho valor y significado. Y él confiaba en esa piedra, pero no recibía ninguna ayuda. Y a veces hay gente que dice esta palabra, no importa cuánta fe tú tengas, si su fe, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Si usted dice que tiene mucha fe y no está en el objeto correcto, en la persona correcta, usted no va a lograr nada. Por eso, digamos, la pregunta es, ¿en quién crees? ¿Qué estás creyendo? No somos salvos por tener fe en la fe. No. Tenemos fe en la persona correcta. Y esto se llama Cristo Jesús. Es ahí a donde empieza una fe que estamos hablando viva, que es dinámica, a través de la palabra. Y esto también obra en la personalidad del hombre. Usted sabe que cuando usted está escuchando este mensaje en esta mediodía, la mente está recibiendo la verdad, pero el corazón desea la verdad. Y la voluntad, que en este caso, de lo que usted ha oído, va a basar y usted va a actuar. Acá hay gente que por primera vez tal vez va a entregar su vida a Cristo. Hay otros que van a renovar su confianza en el Señor, porque puede ser que estamos alejados del Señor. Sos salvo, pero te has apartado de la fe. Y Dios quiere que vuelvas a reconciliarte con Él. En Hebreos 11, hablamos de los héroes de la fe. Fueron personas de acción. Dios habló, ¿y qué hicieron ellos? Obedecieron. Repetimos, el tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. La verdadera fe que salva conduce a la acción. Por eso mira acá en el versículo 22, la pregunta es, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Usted sabe que hay un ejemplo en Gálatas 2:16, dice las obras de la ley. Ahí usted lo puede buscar ahí en Gálatas 2:16. Y hay muchas clases de obras, ¿no? Porque usted dijo, hermano, usted habló de las obras. Sí, hay muchas clases de obras. Por ejemplo, tenemos en Gálatas 2:16 las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Los 10 mandamientos, ¿no? Hay otras cosas que se fueron agregando. Ese es uno. También en Gálatas 5:19, también esto se refiere que muchas personas intentaban cumplir la ley y así agradar a Dios. Y Dios dice que es imposible que un pecador se salve por las obras de la ley. Y esto es imposible. Por eso Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. Las obras de la carne. Se puede hacer las cosas en la carne. Hay buenas cosas que hace la carne. Pero sin embargo, separado de Dios, porque no tiene una nueva naturaleza, va a fracasar. También la palabra de Dios dice que hay obras malas, Colosenses 1:21. Y estas son las que los incrédulos, que aún tratan de cambiar en su fuerza y no pueden cambiar, y sus obras malas, ¿verdad?, siempre lo están venciendo. En Hebreos 9:14 dice las obras muertas. Las obras muertas. Pero donde existe una fe viva, dinámica, es la que salva. Siempre habrá. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy.
Tengo valor, pues me